Y buenas tardes y una vez más bienvenidos aquí a la Tertulia Ecuestre. Hoy vamos a tener un programa súper interesante que nos va a ser muy enriquecedor y vamos a aprender un poco de todo lo que está ocurriendo con esta nueva enfermedad y pandemia que está ocurriendo no solamente en Europa, sino en ya varios países del mundo. Pero antes de comenzar y presentarle a nuestro invitado, vamos a presentar a Leopoldo Palacios. Leopoldo, ¿cómo estás tú? Bueno verte. Después tenemos aquí a Santiago Varela, que nos acompaña de España. Ya veo que cambiaste un poco el backdrop, así que bienvenido. Bueno, y hoy tenemos a Sergio Salinas. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos. Aparte de ser un gran amigo y compañero de muchas experiencias ecuestres, también me permito hablar un poco de ti, Sergio. Aparte de ser veterinario muy bien rankeado a nivel de la Federación Ecuestre Internacional, con experiencias en Olimpiadas, no solamente como oficial FEI, en las Olimpiadas de Río, también fue el veterinario del equipo de México en las Olimpiadas de Beijing, ha estado en Juegos Ecuestres Mundiales, finales de Copa del Mundo y también dedicó mucho tiempo en el Comité de Veterinaria de la FEI, así que muchísimas gracias Sergio por el apoyo y tener el tiempo de acompañarnos hoy en este tan importante programa. Pero aquí tenemos a las estrellas de las estrellas. Mónica, doctora Alemán, muchísimas gracias. Yo sé que está usted muy ocupada con todo lo que está ocurriendo y le queremos agradecer por acompañarnos y poder hablar un poco de este tema que nos tiene, vamos a decir que preocupados. Me permito antes de empezar con esta charla de quién es la doctora Mónica Alemán. Bueno, ella es mexicana, graduada de la Universidad de la UNAM, también con un doctorado en neurología en la Universidad de UC Davis en California. Como bien sabemos, la Universidad de UC Davis es la más reconocida en veterinaria, donde muchos de nuestros amigos y compañeros también han recibido y han estudiado en UC Davis. Creo que tú también, Sergio, estuviste en UC Davis. Ella también estuvo residenciada con neurología y en neurocirugía también. Y ella hoy es la encargada del Departamento de Neurología Clínica y de Investigación en la Universidad de UC Davis. Así que veo que estás en California y estás muy al tanto de todo lo que está ocurriendo aquí, porque sabemos que este herpes viral también tiene un efecto neurológico bien importante. Una simple pregunta para comenzar, doctora Alemán. ¿Tenemos que preocuparnos? ¿Esto es primera vez que esto ocurre o esto ya ha pasado antes? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, mira, el herpes virus 1 lo que tiene es que es una enfermedad viral altamente contagiosa. Se puede contagiar por inhalación, contacto directo, inclusive ingestión. Y no es la primera vez que tenemos casos de herpes virus en el mundo. La enfermedad, de hecho, el virus es endémico a la población mundial equina. Y hemos tenido a través de los años casos esporádicos, brotes, por supuesto. Entonces, no es la primera vez que algo así pasa. Yo creo que esto es el resultado de que estamos más alertas del herpes virus equino y desgraciadamente siendo altamente contagioso, bueno, puede empezar un caballo infectado y de ahí infectar a muchos caballos. Nos preocupa un poquito más porque estamos viendo que lo que está pasando ahorita en Europa, estamos viendo un poquito más de la forma nerviosa, neurológica. Hay varias presentaciones como la respiratoria, reproductiva que causa abortos, por ejemplo, en yeguas reproductoras en granjas y puede ser de mayor del 50% al 90% abortos. También está la forma de muerte neonatal o pérdida así del feto y la otra forma es la neurológica y es la que ahorita está obviamente llamando un poquito más la atención porque están varios casos neurológicos en Europa. Doctor Alemán, muchas gracias por la introducción y disculpen mi ignorancia en el tema. Cuando hablamos de un efecto neurológico, ¿qué exactamente estamos hablando? Bueno, la presentación neurológica puede ser de algo ligero hasta algo muy severo que pueda causar inclusive la muerte. Este virus le gusta, le llamamos endoteliotrópico, lo que quiere decir es que le gustan los vasos sanguíneos, migra a los vasos sanguíneos y ahí causa inflamación, causa vasculitis,
trombos, infartos. Y la preocupación es que como es endoteliotrópico, ¿en dónde hay vasos sanguíneos? En todo el cuerpo del caballo. Y por eso se dan las diferentes presentaciones como respiratoria, aborto, muerte neonatal y neurológica. Cuando causa la enfermedad neurológica, puede causar enfermedad de la médula espinal, que es la forma más común. Y generalmente empieza en lo que llamamos el tren posterior, en los miembros posteriores. Causa ataxia, que es incoordinación, y el caballo tiene déficits de propiocepción, que quiere decir que el caballo no sabe en dónde están sus miembros. Entonces no puede caminar normal, se para muy anormal. Muy comúnmente se causa también paresis o peor, parálisis de la vejiga, lo cual quiere decir que el caballo no puede orinar normalmente y no importa sea macho o sea yegua, tienen problemas para orinar. Las vejigas se sobreestrechan y pueden romperse las uniones de la vejiga. Y aun cuando el caballo recupere función neurológica para la vejiga, si la vejiga estuvo muy estrechada, no puede orinar y eso se transforma en algo permanente, un daño permanente. Entonces puede ser algo muy severo, aun cuando el caballo se recupere. También se va a causar paresis o parálisis del recto. Son caballos que a veces no pueden defecar, la cola no la pueden mover. Y en el caso de machos castrados y garañones, esto es algo muy serio porque también pueden desarrollar paresis o peor, parálisis del pene. Y para un caballo altamente reproductivo, de mucho valor, un semental, bueno, eso acaba su carrera reproductiva. Aun cuando se recupere la función neurológica, si el pene está exteriorizado por mucho tiempo, se edematiza, se inflama, empieza a perder circulación. Y repito, si el caballo recupera su función neurológica, pero el pene estuvo exteriorizado todo el tiempo sin ningún cuidado, puede perder mecánicamente su función y el caballo de alto valor semental está perdido. Entonces, esta enfermedad, esas son las presentaciones más comunes. Ahora, esta enfermedad, últimamente hemos visto casos más serios aún de lo que estoy describiendo, en el cual la enfermedad neurológica progresa del tren posterior a las partes más craneales de la espina, de la médula espinal, lo cual quiere decir que va a afectar también a los miembros anteriores, los miembros torácicos, y el caballo presenta los mismos signos que describí, pero ahora ataxia y más generalizada en todos los miembros, no nada más en el tren posterior. Y una presentación aún más severa es cuando la enfermedad progresa a involucrar también el encéfalo. Y estos caballos se pueden ver con alteraciones de comportamiento, deprimidos, porque está afectando el tallo encefálico. Y entonces esta forma nos preocupa todavía muchísimo más. Estos caballos, algunos pueden estar de pie, pero viéndose muy, muy anormales o completamente recumbentes. Y obviamente, mientras más severos son los signos clínicos y si están recumbentes y si afecta el encéfalo, nos preocupa muchísimo más. Porque puede ser que la infección obviamente empeoró y puede ser que la carga viral sea mucho mayor en ese caballo y por eso está afectado más severamente. Quiero decir que no todos los caballos con enfermedad neurológica necesariamente mueren, pero obviamente si los signos clínicos son más severos y la enfermedad progresa rápidamente a involucrar toda la médula espinal y el encéfalo, obviamente la mortalidad aumenta. Y aún con todos los cuidados hemos perdido caballos por herpes virus. Entonces sí es muy serio la enfermedad neurológica. Y repito, estos caballos que tienen millones de partículas de virus en la nariz y cuando están infectados, estos caballos están exhalando, descargando estos millones de virus por la nariz y es altamente contagioso. Esa combinación lo hace muy seria esta enfermedad repito, los millones de partículas virales descargadas en la nariz. Esto puede ser por varios días, hasta 7, 10 días que descargan estos virus y esto puede, por el aire, transportarse no a largas distancias, pero lo que voy a decir es que el contagio muchas veces es por contacto directo. Nosotros como personas podemos funcionar como fomites sin saber que a lo mejor un caballo está infectado, lo tocamos por alguna razón o accidentalmente y vamos con otro caballo y nosotros mismos podemos estar portando ese virus a otro caballo. Compartir martigones, cepillos, cualquier martigones, lo que sea, esto puede ser una fuente de contagio para otros caballos. Wow, ok.
Me quedé un poco impresionado de todos los efectos que puede tener un virus en un animal. Tengo muchas preguntas, pero voy a dejar también que Leopoldo, que estoy seguro que también participe ahora. Adelante, Leo. Mónica, placer tenerte aquí en el programa y tu conocimiento es súper valioso, así mismo como el de Sergio. Pero para una persona neófita en esto, yo tengo entendido que existe una vacuna para eso. ¿En la parte neurológica también queda inmune con la vacuna o la vacuna no hace efecto en todos los efectos del virus? Esa es una excelente pregunta porque las vacunas que existen actualmente contra herpes virus son las, las inactivadas y también hay una no activada. Todas las vacunas que hay ahorita alrededor del mundo reclaman, depende de la vacuna, algunas protección contra respiratorio o contra abortos. Ninguna de ellas reclama efectos de protección contra la forma neurológica. Sin embargo, esto no quiere decir que no se debe vacunar. Yo creo que vacunación es muy importante para los caballos porque si empezamos a pensar en la comunidad y que hay que empezar por decir que la vacuna no quiere decir necesariamente que el caballo no se pueda infectar, se puede infectar, ¿sí? Pero lo que se quiere cuando se hace vacunación de comunidad, es decir, muchos caballos, lo que estamos intentando, algunos caballos se protegerán con la vacuna y la otra es que si están protegidos, ese caballo ya no va a ser fuente de que se infecte y de contagio para otros caballos. Entonces, la vacunación sí se recomienda en forma rutinaria. En Estados Unidos estamos recomendando vacunación, no vacuna de pánico, sino vacuna de prevención, ¿sí? Y se sigue recomendando. Voy a expandir, si me lo permiten, un poquito con respecto al aspecto neurológico, porque hay que entender que el virus, su genoma, ¿cómo se llama? El ADN, el genoma, hay dos variantes. Una que se llama neuropatogénica y otra que se llama no neuropatogénica. Y esto nada más es una variante, lo que llamamos un polimorfismo, una diferencia en el genoma del virus. Cuando se dice neuropatogénico es que ese virus se ha relacionado con más casos neurológicos. Pero, y les quiero decir más o menos como 80% de los casos o 90% de los casos neurológicos son causados por este neuropatogénico, esta variante. Y el resto de estos puede causar respiratoria o aborto. Entonces, no es exclusivo neurológico. El que se llama no neuropatogénico se llama así porque la mayoría de los casos en el mundo, que es la forma respiratoria, el aborto, los mortinatos, son causados por esta otra variante. Sin embargo, también puede causar enfermedad neurológica. Entonces, al final de cuentas, no importa si es una variante o la otra, el caballo tiene signos agudos de enfermedad neurológica que está progresando. Siempre la enfermedad neurológica va precedida por fiebre y generalmente es fiebre alta, de 40 grados o más. Entonces, al final de cuentas, no importa si es el neuropatogénico o el no neuropatogénico, ambas variantes pueden causar enfermedad neurológica. Entonces, nada más para aclarar que si hacen una prueba de PCR, la prueba de ADN, y generalmente los laboratorios les dan un resultado de positivo o negativo. Algunos laboratorios, por ejemplo, como en Davis, a veces nos expandemos un poquito a decir es el no neuropatogénico o neuropatogénico. Al final de cuentas, repito, para aclarar, no importa ese caballo, si sale positivo, es positivo a la enfermedad. Y para el diagnóstico, el PCR, lo que se está ahorita recomendando es hacer el PCR. ¿Por qué el PCR? Porque podemos obtener el resultado en unas pocas horas. Y eso es sumamente importante para prevenir diseminación de la enfermedad. Si nos valimos en serología, la serología, el problema es que si hay anticuerpos, bueno, no sabemos, ¿es el anticuerpo porque hubo infección o porque fue el caballo vacunado? Y para saber si el caballo tiene infección con anticuerpos, a veces tenemos que esperar 2, 3 o 4 semanas para que el caballo seroconvierta, si es que está infectado. Pero estamos perdiendo 2, 3 o 4 semanas en diagnóstico temprano. ¿Y por qué es importante el diagnóstico temprano? Pues para precisamente evitar diseminación de la enfermedad.
El PCR, por eso, en pocas horas tenemos resultados, ya sea positivo o negativo. Si es positivo, podemos tomar todas las medidas preventivas para que esta enfermedad no se disemine en los caballos. Y es lo correcto aislar a ese caballo, idealmente en una facilidad donde tenga todo el aislamiento perfecto para evitar el contagio de otros caballos. Además de que, repito, los caballos descargan el virus por la nariz cuando están infectados y eso puede durar 7 o hasta 10 días descargando el virus. Están contaminando el medio ambiente. Si el caballo lo detectamos temprano con PCR, se aísla inmediatamente y no va a haber esta masiva contaminación con virales a otros caballos. Santiago. A ver, doctora, yo tengo alguna pregunta porque yo también soy un inculto en este sentido, pero oigo lo que está pasando aquí en Europa, ¿no? Y entonces hay algunos datos que los veterinarios están contando que realmente pues han hecho que la gente esté medio complicada porque no hay manera de seguirla como en otras ocasiones ha habido la presencia de este virus, ¿no? Tan masivamente como ahora no ha pasado desde hacía mucho tiempo, pero pasan dos cosas. Uno, se están dando periodos de incubación más largos de lo habitual y hay caballos mostrando síntomas de la enfermedad después de 17 y 18 días del último contacto. Dos, hay caballos que incluso con ataxia de nivel 2 y 3 están dando negativo a las PCR, con lo cual, o no negativo, sino no concluyente, ¿no? Hay bastantes resultados que están expresándose como no concluyentes y la verdad, está todo el mundo, aquí en Europa el tema está muy serio. Yo creo que gracias a Dios, parece que lo de Valencia está más o menos bajo control. Y ya hace tiempo ya hay unos días que no ha habido casos, que ya no hay más síntomas, pero la sensación de los y luego la sensación de los veterinarios es que está habiendo una transmisión mucho más agresiva, que el virus es más agresivo, que los efectos neurológicos son muy agresivos y la verdad está todo el mundo un poco perdido. Podríamos ver cómo explicamos esos resultados no concluyentes, esos periodos de incubación tan largos, ¿no? Sí, bueno, y generalmente el periodo de incubación, y obviamente no sé los específicos de ahorita que estén pasando en Europa, pero generalmente el periodo de incubación es de 2 a 10 días y por supuesto habrá casos que a lo mejor van un poquito más y siempre lo tenemos que ver desde el punto de vista del último caso. Porque a lo mejor puede haber la impresión, y no lo dudo, pero la impresión de que a lo mejor el periodo de incubación es más largo, que es posible, pero la otra es si estamos considerando tiempo de incubación del primer caso, entonces se va a percibir como que es más largo. Entonces tiene que ser siempre del último caso. Y no lo sé, a lo mejor es posible, sí, que tienen periodos de incubación ahorita en Europa mayores, y eso, digo, no, yo no lo sé. Y con respecto a los resultados de PCR, el PCR es muy sensible. El único problema es que depende cómo se esté colectando la muestra. Para nosotros usamos un hisopo nasal y realmente, ¿cómo se dice? Hacemos un poquito no de fricción, pero tocamos la mucosa nasal con el hisopo para tomar la muestra. La ponemos en un tubo de Vacutainer sin anticoagulante y la mandamos al laboratorio. Es importante el tipo de hisopo nasal que utilicen, porque hemos visto que dependiendo del tipo del hisopo, hay cierto material en ciertos tipos de hisopo que pueden degradar el ADN. Y si eso ocurre, vamos a tener un PCR falso negativo. Entonces, el tipo de material con el que se colecta esta muestra es muy importante. El ADN, aunque resiste muchas cosas, hay ciertos materiales que lo van a degradar y la muestra va a salir falsamente negativa. Esa puede ser una explicación. La otra, no lo sé, no todos los laboratorios todos los laboratorios que hacen PCR en teoría pueden hacer esta prueba.
pero no sé qué puede hacer. Pero una posibilidad que yo consideraría es a lo mejor el material con el que se está colectando esta muestra. Listo, muchas gracias. Sergio. Gracias. Hola Mónica, gracias por acompañarnos. Yo sé que estos últimos días todo el mundo te ha traído ocupada con temas de este problema del herpes. Por ahí hay reportes de que hay casos en Florida, de que ya había unos casos en California. Hoy en la mañana llegó de 4 casos en Arizona. ¿Tú sabes cómo va la cosa en Estados Unidos? Porque todo el mundo está muy asustado. Sí, bueno, como dije al principio, gracias Sergio, hemos tenido cada año casos esporádicos, brotes pequeños de herpes virus, y sí estoy enterada de que en Florida, en Arizona, en Los Ángeles, de hecho hubo una conferencia esta mañana por el California Department of Food and Agriculture para dar ¿cómo se dice? Una información más, ¿cómo se dice? Más current con respecto a qué está pasando ahorita con lo del herpes virus. Hasta ahorita no ha habido ninguna confirmación de que esto tiene que ver nada con Europa. No lo sé, eso obviamente las organizaciones lo investigarán. Entonces no te puedo dar información si tiene alguna asociación. Al parecer no hay asociación con los casos de Europa, pero obviamente sabiendo lo que sabemos que está pasando en el mundo, obviamente es de preocupación porque se siguen las importaciones de caballos y todo eso, ¿no? Pero disculpa, he entendido de que los transportes de caballos de Europa a Estados Unidos no estaban siendo permitidos. Eso como que esa información que dicen no es verdad. O sea, siguen llegando caballos de Europa. Bueno, mira, yo la verdad no sé ahorita qué sean las medidas que vayan a tomar. Estuve en una facilidad de cuarentena y hasta donde sé hay caballos que van a llegar de Europa. No sé si vayan en unos días, no sé si esto vaya a cambiar y vayan a cerrar estas importaciones. La verdad, yo no soy la persona para preguntar eso porque no lo sé, la verdad. Ok, perfecto. Yo... En México, en una de las reuniones que tuvimos con las autoridades sanitarias, parece ser que se publica en esta semana un acuerdo donde los caballos que se vayan a importar tienen que tener 2 pruebas negativas de PCR, además de todos los demás exámenes que se les hacían para venir, para que puedan venir a México, porque pues, todos estamos preocupados. Entonces fue una medida que se tomó, cuando menos por ahora. Una cosa para agregar en esto es que ha sido algo muy útil para, obviamente hacer el PCR sería ideal, pero otra cosa que se puede hacer es obviamente en cuanto los caballos lleguen a cualquier facilidad, cuarentenarlos de cualquier otro caballo, idealmente, y tomar temperaturas. Eso ha sido muy valioso de hacer, tomar temperaturas. ¿Por qué? Porque estos caballos con herpes virus van a tener fiebre. Entonces, el primer caballo que se detecte con fiebre, obviamente eso tiene que como que darnos como dicen, red flag, un aviso de que pudiera ser, no lo sabemos, ¿verdad? Puede ser herpes virus, puede ser cualquier otra cosa, pero cualquier caballo con fiebre, especialmente si es alta, ese caballo especialmente tiene idealmente que aislarse y hacer una prueba de PCR. Entonces, muy útil es tomar temperaturas idealmente 2 veces al día para detectar al primer caballo que desarrolle fiebre, para tomar precauciones y diagnosticar si es herpes virus o no. Leo. Mónica, ese herpes virus, me han dicho que hay el 1, el 2, el 3, varios niveles de esa enfermedad. ¿Tú podrías explicar cómo es eso? Porque yo he oído gente explicando de una manera y de otra. Y como no soy un neófito en eso, ¿no pudieras explicar un poco de eso? Sí, hay varios tipos de herpes virus. Hay los que se llaman alfa y gamma virus. Y cada uno de estos alfa y gamma hay varios tipos de herpes virus.
Depende de la región geográfica en el mundo donde estén, algunas enfermedades serán reportables y otras no. El que está ahorita, obviamente el que estamos ahorita más preocupados, especialmente por los eventos recientes en Europa, es herpes virus 1, que es el que causa todas estas formas clínicas y en particular la neurológica, ¿no? Y como hemos escuchado en las noticias, en Europa recientemente han tenido más casos de esta forma neurológica. Y obviamente estos caballos sí tienen incoordinación, están recumbentes, obviamente todas las complicaciones de un caballo recumbente, como miopatías, neuropatías de compresión, la piel se les empieza a caer, una infinidad de complicaciones, cólicos porque no pueden pararse a defecar. Todo esto es obviamente más preocupante. Entonces, realmente ahorita lo que se está enfocando la prevención es en herpes virus 1, pero sí hay otros tipos de herpes virus que esporádicamente pueden causar enfermedad. Y los casos que se han visto aquí en Estados Unidos, porque a mí me han dicho que algunos son de herpes 1, otros no son de herpes 1 y son normales que haya esos casos esporádicos aquí en Estados Unidos de herpes 1 o hay una alta sospecha de la transmisión de Europa. En Estados Unidos cada año tenemos caballos con herpes virus y aquí se vacuna, la mayoría de la gente vacuna, depende de dónde esté, en qué región. Y como la gente sabe de la enfermedad, se toman medidas para prevenir diseminación. Pero cada año vemos herpes virus 1 y algo más que les quería decir es, ahora la enfermedad de herpes virus 1 es reportable en Estados Unidos. Entonces, cualquier caso que tengamos de herpes virus, inmediatamente se reporta y se toman todas las medidas para que no haya diseminación de la enfermedad. El caso de caballo tenga la enfermedad, ¿cuál es el punto de no retorno? O sea, ¿hasta cuándo se puede tratar o para que yo no quiera que el caballo sufra, tomo la decisión de la eutanasia? O sea, ¿hay chance y hay probabilidades de salvar un caballo cuando los efectos neurológicos ya están apareciendo? Sí hay oportunidades de salvar al caballo, pero tiene que idealmente mandarlo a un hospital veterinario que tenga las instalaciones adecuadas y el personal adecuado para dar el tipo de tratamiento, porque es mucho trabajo lidiar con un caballo con enfermedad neurológica, especialmente si está recumbente, y se requiere personal dedicado a ese caballo para evitar, contagio con otros. Y se pueden salvar. El tratamiento va a consistir mucho en terapia de soporte. Por ejemplo, el caballo, si no está comiendo, no está tomando agua, necesita fluidos intravenosos, por ejemplo. Si el caballo tiene problemas de estar de pie, usamos arneses para soportar el caballo, pero estos arneses también pueden tener complicaciones. Si el caballo no soporta nada de su peso, el arnés no va a ser útil, va a causar de hecho más problemas que beneficio. Entonces, un caballo que nada más está colgado en un arnés, es preferible dejarlo recumbente y tratar de cambiarlo de posición cada número de horas, ¿no? 4 horas, algo así. Entonces requiere personal. El caballo que sí soporta peso tiene mejores probabilidades para que no desarrolle las complicaciones de estar recumbente. La otra cosa que ya mencioné es poner atención a vaciar la vejiga. Cateterizando 3 veces al día, por ejemplo, o dejar un catéter ahí permanente, no permanente, pero durante los días que el caballo está con la enfermedad neurológica para vaciar la vejiga. Hacer palpación rectal y vaciar el recto para que el recto no esté impactado con heces. La otra cosa que hemos usado, que nos ha ayudado muchísimo, sobre todo en casos neurológicos, es el uso de antiherpéticos, que de hecho es humano, el ciclovir. Y en cuanto tenemos un caballo que tiene un peso positivo y enfermedad neurológica generalmente progresa rápido, inmediatamente al tener confirmación
confirmar el diagnóstico, tratamos con valciclovir oral por 5 a 7 días, y si lo detectamos temprano, el valciclovir nos ha ayudado tremendamente para parar la enfermedad, que no progrese. Y otra cosa muy importante es que con el valciclovir reducimos el número de días dramáticamente de cuánta descarga nasal tiene ese caballo. Entonces, aunque el tratamiento pueda ser un poco costoso, no sé, en cada país seguramente cuesta esto diferente. Aquí en Estados Unidos, la verdad es que no estoy muy segura ahorita del precio, pero debe andar como quizá $200, $300 al día, quizá menos. En otros países me han dicho que, por ejemplo, en México lo pueden conseguir por $700, que es muy, muy barato al día, no por dosis, al día. Y yo sé que hay gente que dirá, bueno, esto es caro, pero realmente si tienen un show muy grande o una granja llena de caballos y tratan a 1 o 2 caballos, van a evitar el contagio de muchísimos caballos. Porque la descarga nasal, como digo, el tiempo de descarga nasal se va a cortar muchísimo con este tratamiento, además de que están ayudando a ese caballo, y sobre todo si tiene enfermedad neurológica, a lo mejor podemos disminuir el proceso, retardarlo o completamente pararlo. En algunos caballos que están severamente enfermos, que están progresando rápido, a veces hemos utilizado esteroides. ¿Y por qué esteroides? No los vamos a usar en forma rutinaria, pero a veces los utilizamos, repito, cuando el caballo está con enfermedad neurológica progresando rápidamente, severamente, es nada más para como que disminuir un poquito la reacción inmunológica de inflamación y todo eso, porque es la inflamación que está causando mucho este daño debido al virus. Entonces, a veces esteroides una vez al día, y a lo mejor se repite al día siguiente. Todo depende del caso, nada más para que no haya más daño debido al proceso inflamatorio que está ocurriendo en el sistema nervioso del caballo. Entonces, eso así en general. Ahora, el pronóstico, bueno, es variable. No puedo decir un porcentaje se va a salvar. Mientras más rápido se haga el diagnóstico, más se aísle al caballo para evitar contagio a los otros. Pero para este caballo, mientras más rápido el diagnóstico se haga, se intervenga en terapia de soporte y el uso de valciclovir en estos caballos que están muy enfermos y progresando, estamos aumentando los chances de que este caballo sobreviva. Y sí hemos tenido caballos que han sobrevivido y regresan a estar completamente normales. Entonces es importante el diagnóstico temprano. O sea, que la recomendación sería que en los primeros síntomas, como es la fiebre, inmediatamente hacer un PCR y atacar el problema inmediatamente. Inmediatamente, sí. Y no recomendaría yo valciclovir, por ejemplo, nada más en forma preventiva. No hay que hacer terapia de pánico, sino teniendo la información, si es positivo, exactamente, si hay fiebre, tenemos un PCR positivo, ese caballo que está confirmado, sí podemos usar, por ejemplo, valciclovir. Doctora, ¿qué experiencia hay cuando hay estos brotes de este virus? ¿En cuánto tiempo dura? Porque una de las cosas que uno le preocupa es, nosotros tenemos en nuestro programa ecuestre y lo que nosotros hacemos en el deporte, tenemos enfrente la Olimpiada y tenemos enfrente, ¿hasta dónde cuánto tiempo uno puede pensar que esto puede durar y que si esto podría afectar la Olimpiada o afectar otros concursos importantes? Si se toman todas las medidas de preventivas, yo creo que los concursos pueden seguir y pueden ser posibles, pero siempre y cuando tome uno las medidas adecuadas. Si uno no está tomando las medidas, es que eso va a ser un caos. Y medidas me refiero a, por ejemplo, en donde hay ya caballos confirmados, infectados, idealmente, yo sé que no siempre se pueden hacer las cosas en manera ideal, pero sí, idealmente, estos caballos deberían ser removidos de esa región y llevarlos a un lugar de aislamiento adecuado. ¿Por qué? Porque aislándolos están removiendo el caballo infectado y el potencial de infectar a otros. Eso es lo ideal, sacarlo de ahí y no empezar a mover caballos, exclusivamente sacar a los que están confirmados infectados.
y obviamente monitorear muy cercanamente a aquellos caballos que pudieran haber tenido exposición a este caballo infectado. ¿Cómo lo vamos a monitorear? Tomando otra vez temperaturas para ver si hay fiebre. Y destinar a alguna persona o personas que nada más se dediquen a estos caballos y no andar, teniendo personal yendo de caballos potencialmente expuestos al infectado y con caballos que no fueron expuestos, porque ahí mismo nosotros, aun cuando tomemos precauciones, no sabemos si en nuestro pelo puede estar el virus y vamos con otro caballo y estamos siendo nosotros los fomites de esto. Entonces, repito, remover al caballo si se puede. Si no se puede, entonces aislar de la mejor manera que se pueda, evitar el movimiento de este caballo y considerar que todos los caballos cercanos al caballo infectado potencialmente fueron infectados y tomar temperaturas. Y con eso, y obviamente, por ejemplo, en cuanto a vacunación, no se recomienda vacunar al caballo que está infectado ni a los expuestos. Ellos mismos están ya montando su respuesta inmunológica, además de que si el caballo está enfermo, algo que no queremos es vacunar por las posibles reacciones. Y es mejor para caballos no expuestos en forma rutinaria vacunarlos. Y siempre existe la pregunta, ¿un caballo vacunado 100% va a estar protegido? No, pero es posible que si hacemos vacunación en varios caballos, evitemos la posibilidad de tener caballos infectados y contagios. Entonces la vacuna debe ser más en forma preventiva, más que vacuna de pánico y empezar a vacunar a todo el mundo. Entonces, con las medidas adecuadas, yo creo que se pueden parar estos brotes. Mónica, desde hace unos 4 o 5 años en los concursos en Estados Unidos nos han pedido que los caballos vayan con la vacuna de rinoneumonitis o del herpes en un periodo máximo de 6 meses. ¿Cuál sería tu sugerencia de la vacunación ahora que ya, pues yo creo que cada día hay más casos, ¿no? Y en más partes del mundo. Entonces, los que viajan mucho, ¿cada cuándo sería la sugerencia de la vacuna combinada? Que aunque yo sé que no cubre totalmente, pero te da una cierta inmunidad ahí cruzada o algo, porque pues no tenemos otra arma, ¿no?, para defenderlos. Sí, y esa es muy buena pregunta, porque si ustedes ven en la AEP, ellos tienen recomendaciones para vacunación para varios tipos de caballo, yeguas gestantes, potros, adultos, todo esto. Pero algo muy cierto, Sergio, que mencionaste, es que los caballos de deporte que viajan mucho, obviamente a estos caballos los vamos a recomendar vacunación un poquito más que otros caballos. ¿Por qué? Porque ellos están viajando constantemente y se ha comprobado que uno de los factores de riesgo, el caballo de estrés, que es uno de los factores es el transporte, por ejemplo, ¿no? Aparte de que estos caballos van a un show donde van a exponerse a caballos que no sabes la vacunación, no sabes nada de estos caballos. Entonces la vacunación es recomendable en forma preventiva y más seguido. Por ejemplo, nosotros tenemos caballos de competición y a veces los vacunamos cada 3 meses porque viajan mucho. En fin, se pueden ser inclusive 4 veces al año, ¿no? Como lo estoy diciendo. Claro, esto estoy diciendo, te aconsejo que la gente siga el protocolo, por ejemplo, por hay el American College of Veterinary Internal Medicine con respecto a vacunación y otras cosas, el Colegio Europeo de Medicina Interna en Caballos. Hay varias, ¿cómo les puedo decir? Como que centros de información. Pero es verdad, caballo de deporte que tiene más riesgo y está más a riesgo de exposición. Tenemos que ser más cuidadosos con vacunar en forma preventiva. Ahora, esta pregunta es para Sergio y para Santiago. Yo sé que la FEI ha sido muy proactiva y canceló todos los eventos ahora seguro hasta el 28 de marzo. Esa es la información que tenemos.
pero la semana siguiente, el 28 de marzo, tenemos la final de la Copa del Mundo en Gotemburgo, que Santiago, tú eres el delegado técnico. ¿Hay alguna información de la final de la Copa del Mundo? O sea, ¿va o no va? Y Sergio, lo que ha hecho la FEI es básicamente tratar de controlar la contaminación del virus, tratando de eliminar los eventos. Pero, ¿eventos nacionales están ocurriendo o también las federaciones nacionales se apoyaron en el paraguas de la FEI y cancelaron los eventos nacionales? ¿Tú estás al tanto de eso? Esas son mis dos preguntas. Los eventos que cancelaron fueron en Europa. Sí, en Europa. Los internacionales en Europa. Entonces, lo que están haciendo es tratando de que todos esos caballos, tanto los que estaban en Valencia como los demás, no tengan contacto durante un mes para tratar de parar ahorita la contaminación. Y mientras están vacunando, porque muchas veces lo que le pasa a los caballos que viajan mucho es que no tienen tiempo para las vacunas, porque siempre están viajando, y como no puedes vacunar por reglamento ni por lógica 8 días antes de una competencia, pues ahorita es un momento muy bueno para ponerles una y hasta las 2 vacunas antes de las siguientes competencias, porque pones una y el refuerzo a las 3 semanas y ya después cada 3 meses, 4 meses o 6 meses, ¿no? Entonces ahorita lo que hicieron fue parar los internacionales, que son los que tienen un contacto en los venues de la FEI, en los eventos, y con eso tratar de parar un poquito el contagio. Y pasando el mes, pues esperamos que ya todo el mundo esté vacunado y seguro van a tomar un poquito de más medidas de higiene y más temperaturas. Bueno, siempre tomamos temperaturas 2 veces al día y tenemos los charts de temperatura en las caballerizas. O sea, esa parte históricamente ya tiene mucho tiempo haciéndose. Pero bueno, este evento nadie estaba pensando que fuera a hacer, pero así es. Los virus no tienen palabra, ¿no? Entonces, pues tenemos que parar y arrancar otra vez en abril. Esperemos que ya esté más tranquila la cosa. Santi. Bueno, yo quiero decir 2 cosas. La primera y digo por clarificar un poco, primero, Valencia no puede ser el foco de la enfermedad por una sencilla razón, porque el brote no se puede producir en un sitio donde no hay caballos habitualmente. Y Valencia recibe caballos como si fuera un venue temporal. Es decir, Valencia no tiene caballos estabulados allí a pupilaje y, por lo tanto, quiere decir que no puede ser el origen de la enfermedad en ningún caso, porque no se puede producir el virus en un sitio donde no hay caballos. Eso quiero dejarlo muy claro, porque hay una serie de informaciones contradictorias, como todo, que ahora mismo está todo muy liado. Entonces, vamos a empezar las cosas por su nombre. El virus en algún sitio en Argentina, pero viene de alguna parte y llega a un concurso donde se produce una concentración de caballos y, como muy bien ha explicado la doctora, el hecho de tener la concentración de caballos con un virus agresivo se ve en un sitio pequeño, se produce una expansión del virus y ahí sí se produce un brote grande, pero obviamente el origen del virus no puede ser ese centro, porque en ese centro no hay caballos a pupilaje. Es así de simple. Eso para que las federaciones europeas han parado las competiciones nacionales, o la mayor de las federaciones han parado las competiciones pero las recomendaciones veterinarias, también en muchos casos las recomendaciones de la Federación Internacional, que yo creo que todo el mundo está intentando aprender de una expansión vírica ahora en los caballos, hace 5 minutos, y bonilla en las personas, pero a la vez que ya los tenemos las personas, también los tenemos en los caballos de otro tipo. Entonces, todo el mundo está tratando de hacer las cosas lo mejor posible, la Federación Ecuestre Internacional, las federaciones nacionales. Creo que lo sensato ha sido inmovilizar lo máximo posible los caballos, de forma que evitar el contagio, tal y como se produjo el lockdown de las personas hace no mucho, ¿verdad?, que todos nos acordamos, y de donde nace este programa para tratar de entretener a la gente, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a durar esto? Bueno, honestamente, yo no tengo ni idea. Yo no sé si realmente va a ir hasta el 28 de mayo o si va a ir
más allá hasta el 28 de marzo o si va a ir más allá del 28 de marzo. No lo sé. Sinceramente, es una pregunta que hoy no creo que se pueda dar y porque no creo que lo sepa nadie. Hay que ir viendo semana a semana cómo está la evolución de la crisis. En esta semana, de momento, las expectativas, son que en algunos focos han sido más o menos controlados, sin embargo, están apareciendo nuevos focos en distintos lugares. Primero, porque los caballos se han movido. En la península ibérica había, en un momento dado, casi 5.500 caballos compitiendo a la vez y, obviamente, pues eso, de momento, no baraja nada halagüeño. Pero Italia, y obviamente había caballos que en Francia había síntomas de epidemia de rino en enero, parece ser. Todo parece ser. Nadie sabe absolutamente nada. ¿De acuerdo? La realidad es la que es. Estamos donde estamos y lo que hay que hacer es trabajar para tratar de sujetar el virus. Tratar de sujetar el virus, yo no soy médico, yo soy economista y como digo yo, lo único que puedo hacer es seguir los consejos que escucho de todos los veterinarios y de todos los expertos en virología. La vacunación no protege, pero evita mucho contagio. Eso lo dice todo. Pues parece ser que si la vacunación de la influenza era obligatoria para competir en los concursos, pues seguramente en breve la vacunación de la rino va a tener que volver a ser obligatoria en Europa, tal y como en un momento dado lo fue en 1986, que es el último brote que yo recuerdo de haber estado envuelto en un brote general, ¿no? Digamos, por lo menos en mi país, ¿no? Lo segundo, pues durante al menos el periodo de incubación que hay ahora mismo, pues parar las competiciones parece lo más sensato, ¿no? Pues eso es lo que puede hacer la FEI y eso es lo que pueden hacer las federaciones nacionales, cada uno en su jurisdicción. Tercero, los jinetes tendrán que aplicar el sentido común también, porque evidentemente sin la colaboración de todos esto no se puede sujetar, y con la colaboración de la gente no se puede sujetar el coronavirus. Sin la colaboración de los jinetes y los propietarios no se va a sujetar. Y por tanto, a la última pregunta, César, y no me quiero excluir, ¿tú crees que va a haber o no crees que va a haber final de la Copa del Mundo? Sinceramente, no tengo ni la más remota idea, ¿vale? No tengo ni la más remota idea porque no creo que a día de hoy absolutamente nadie pueda asegurar que va a haber competición el día 28 de marzo y nadie puede asegurar que no la va a haber. Si tú me dices, mi opinión es que lamentablemente si algo hemos aprendido del otro virus, el de humanos, es que las previsiones que hemos hecho para poder volver a salir a la calle o para poder volver a tener una vida normal, pues honestamente no se han cumplido, porque todavía año y medio después estamos en esto. No quiero decir con eso que esto vaya a durar un año y medio, creo que esto se va a solucionar antes, pero nadie puede dar una fecha fija a día de hoy. Esa es mi opinión. Doctora, históricamente, usted que verdaderamente es la persona que ha estudiado esto a fondo, cuando hay estos virus, históricamente, ¿cuánto tiempo duran y cómo lo ve usted? ¿Qué predicción, aunque sabemos que no puede dar la exacta, pensaría usted que duraríamos con este problema? Bueno, como Santiago mencionó, ¿verdad? Que yo creo que nadie tiene la respuesta y todo va a depender de las medidas preventivas que se tomen. Pero es medidas preventivas de todo mundo realmente, ¿no? Porque si se toman medidas preventivas en un país o en una región, pero no todo el mundo toma las mismas medidas preventivas, no lo vamos a poder parar. Esto tiene que ser un esfuerzo conjunto para poder minimizar el tiempo de que haya caballos infectados, de todas las descargas nasales, todo esto. Entonces, la verdad no lo sé, eso va a depender qué tantas medidas se tomen, todos los países que estén involucrados, si no lo vamos a poder parar, porque algo se dice es que
herpes virus es endémico en la población mundial, ¿no? Entonces, lo que tenemos que controlar es estos brotes y tomar medidas preventivas. Nadie sabe la respuesta. Pero usted, aparte de Europa, en Doha hubo casos. Nadie sabe qué ha pasado con los caballos que viven en Doha, si eso se ha extendido en Doha o a los caballos, solamente los que estaban en el concurso fueron los infectados. ¿Hay algún control de eso? Usted no sabe, Santiago, doctora, si hay... No, yo no lo sé, pero a lo mejor Santiago. Yo no tengo la certeza. Creen que los casos están aislados y han venido en otro avión, pero obviamente a la ida hacia allá fueron los mismos, no han convivido juntos porque los caballos estuvieron aislados desde el principio. Los caballos, teóricamente, que parece que tenían algún síntoma, fueron aislados inmediatamente y no llegaron a estar en contacto. Eso es lo que dicen, pero yo no te puedo decir. No. Ya aquí estamos en la fase del nerviosismo total, donde todo el mundo sabe, pero nadie sabe, creo que de verdad que nadie sabe absolutamente nada. O sea, yo creo que lo mejor es aplicar el sentido común que dice la doctora Leo, de verdad. Es que a estas alturas, ¿de dónde viene? Pues yo qué sé, no sé si es de España, de Francia, de Alemania, de todos sitios a la vez, de Bélgica, yo qué sé, de todo Dios a la vez. El virus es malo, eso es obvio. Es agresivo, es muy agresivo. Es contagioso, es muy contagioso. Lo ha explicado la doctora perfectamente. Pues apliquemos todos el sentido común. Algo habremos aprendido este año y medio donde nos lo hemos tenido que aplicar a nosotros, por más animales que hemos en este mundo, que son los caballos, ¿no? Creo que esto es así. Y fuera de Europa, no saben de otros casos fuera de Europa y los pocos que ha habido en Estados Unidos. No por ahora, confirmados, no. No hay, o sea que pareciera que está focalizado en Europa. Pues parece Aquí que en sí. Estados Unidos, doctora, hay algunos llamados de emergencia o llamados de la atención para esto. Sergio, te dejo contestar eso porque a lo mejor con la FEI seguramente obviamente están tomando medidas y también la AEP, repito, creo que va a haber un comunicado hoy, no estoy segura cuándo, con respecto a dónde hay brotes y qué medidas se deben tomar. ¿Algún comentario, Sergio? Sí, la cosa es que como ya es obligatorio de reporte en Estados Unidos, los reportes que ha habido son los de Florida, los de Arizona de hoy y los de Los Ángeles. Y hasta ahí es lo oficial en Estados Unidos. Fuera de ahí, la OIE, que es la que coordina toda la parte sanitaria, no ha reportado nada, fuera de los de Europa, que llegaron al concurso y se fueron y sino se fueron enfermos algunos caballos y entonces presentaron casos en Francia y en Bélgica y en Loja, pero porque habían estado en contacto entre ellos y no sabemos quién fue el primero, ¿no? Ahí nadie supo quién fue el primero que traía el problema. Pero ahorita ningún reporte ha habido, Leo, de otras partes del mundo donde haya casos el día de hoy. No todos, Sergio, no es por llevarte la contraria, pero parece que no todos los caballos han estado en contacto. Pues pueden ser brotes. Aparentemente no todos los caballos que enfermaron en origen habían estado en contacto en Valencia. Pues lo que pasa es que es un virus que existe desde hace mucho tiempo en todo el mundo. Entonces puede haber brotes espontáneos sin necesidad de haber tenido contacto. Coincidieron algunos
que estuvieron hace unas semanas donde empezó el problema, y ya de ahí empezó un poquito más información a nivel internacional de más casos, que otras veces posiblemente existieran y no sabíamos porque no había tanta publicidad, ¿no? Ahora las redes son rapidísimas, entonces pues toda la información corre mucho más rápido que antes. Esa también hace mucho. Okay. Perdón, no te escucho. Bueno, eso de las redes da mucho. Es decir, que la velocidad de expansión de las noticias también hace mucho, que seguramente en su momento, y luego que el mundo es redondo y hoy es mucho más global y los caballos tienen mucha más libertad de movimiento y un día andan en Estados Unidos, otro día andan en Europa, otro día andan en Qatar y otro día en Asia, ¿no? También no ayuda mucho. estoy de acuerdo. Doctora, Sergio, desgraciadamente yo soy el designado para decir que ya llegamos casi al límite del programa. Yo personalmente no tengo palabras de agradecimiento para usted, doctora, y para Sergio, que es gran amigo, por el tiempo dedicado, todo lo que hemos aprendido. Gracias por compartir información tan valiosa en una situación tan difícil como la que estamos viviendo. Y creo que también tranquiliza mucho de que si somos organizados, somos responsables, podemos minimizar este problema a su máxima expresión. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Y voy a dejar de que también Leopoldo y Santiago se puedan despedir y le deseo todo lo mejor y muchas gracias por la contribución que nos está haciendo tanto a nosotros como a los animales, a los caballos que son nuestro ser querido. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Doctora, yo creo que la conclusión que yo saco y es que, por ejemplo, las palabras suyas han sido muy tranquilizadoras, aun cuando la enfermedad es horrible, pero muy tranquilizadora de que en Estados Unidos en este momento la gente está muy preocupada y yo veo que no van a los concursos y aquí en Florida yo esta semana estoy armando un concurso y veo que tenemos muy poca participación y he visto en los concursos la gente está muy preocupada. Y creo que están haciendo lo correcto para focalizar y que no se expanda la enfermedad. Pero también veo que usted ha tranquilizado porque no siento que usted no ve que hay un brote importantísimo aquí en Estados Unidos, que es una cosa endémica, que ahora con todo lo que pasó en Europa, cualquier caso levanta mucho más fuego de lo que es. O yo estoy equivocado en mi conclusión, doctora. No, hay que mantenerse informado y obviamente si es una enfermedad de alta preocupación por el impacto que tiene en la salud de los caballos, el impacto económico de shows, de muchas cosas. Pero como repito, tomando las medidas preventivas, teniendo la información adecuada, y haciendo diagnóstico temprano se pueden evitar brotes o minimizar el número de caballos infectados. Y bueno, en Estados Unidos hay unos casos de herpes virus, pero no nada hasta ahorita, de mi conocimiento, no hay algún brote así de muchos caballos. Y es mantenerse informado y reportar la enfermedad. Y en Europa veo que también lo que yo he visto es que la situación está mejorando, no ha ido empeorando. ¿Cómo lo ves tú, Santiago? Porque tú estás más cerca ya y estás más informado en la Federación Española y en la Federación Internacional. ¿Sientes que yo veo que hay no sé, siento que hay un poco más entre el muy alto nerviosismo y todo, creo que está bajando un poco la presión? ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Y cómo lo sientes tú, Santiago? Bueno, yo lo primero que quiero hacer es darles a la doctora Sergio que
me tranquiliza bastante ver que digamos, la medicina también es en parte sentido común y las recomendaciones son las que dice el sentido común, ¿vale? Y eso evidentemente bastante, ¿vale? Lo segundo es que creo que la doctora ha sido muy clara y ha arrojado mucha luz, y Sergio han arrojado mucha luz sobre cómo tratar la enfermedad y qué es lo que hay que intentar. Yo aquí, en la situación de nerviosismo, y hoy no me atrevería a decir que la situación está mejor, creo que está más controlada, pero no me atrevería a decir que está notablemente mejor. Creo que irá mejorando y en la aplicación de las medidas eso irá mejorando. A partir de aquí, yo creo que las reacciones que han hecho los doctores en este programa ayudará todavía más a mejorar más. Ojalá que los próximos días el tema se vaya calmando y ojalá que pronto podamos retomar la competición. También digo que si hay que atrasar 15 días más, pues habrá que atrasar 15 días, pero lo primero es la salud de los caballos, que son ese animal que tanto queremos. Pues Mónica, muchas gracias por ayudarnos a tener este programa, clarificar mucho la información y a veces perdemos el piso de la realidad. Yo creo que hay que tomar las cosas con calma, seguir haciendo lo que se está haciendo con las vacunas y los controles sanitarios. Qué bueno que bajaron las competencias ahorita y pues darte las gracias que nos hayas ayudado con todos tus conocimientos. Yo sé que eres muy ocupada, pero siempre que necesitamos nos ayudas, entonces pues muchas gracias. No, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Leopoldo, Santiago, César. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a ustedes, a toda la tertulia ecuestre. De nuevo, aquí estamos. Hoy hicimos el programa en español porque consideramos de que era importante también comunicarnos en nuestro idioma. Así que Mónica, de nuevo, Sergio, muchísimas gracias. Alex y Cusi por Ecuestre Digital. Hoy Carolo lamentablemente no nos puede acompañar porque está con muchísimas obligaciones laborales, profesionales. Me imagino que con su nuevo cargo de jefe de equipo de España, que de nuevo de todo corazón te felicitamos, Carolo, por gran responsabilidad que vas a tener. Un orgullo ese puesto y te deseamos desde la tertulia, tus compañeros, lo mejor de lo mejor. Así que muchísimas gracias a todos. Por favor, cuídense y nos vemos pronto. Chao, chao.